mensaje completo del Señor Jesucristo termina en su obra completa cuando resucita de los muertos, pero no inicia ahí. Podemos aún regresar desde su momento que se despojó de sí mismo y nació de una virgen, inició el plan de Dios para poder redimir a sí mismo un pueblo. Con la muerte del Señor Jesucristo, Él pagó el pecado. Con la sepultura, Él puso a un lado el pecado. Y con la resurrección, eso fue la prueba que el pecado y su deuda habían sido pagados por cada uno de nosotros. La resurrección, hermanos, es un factor muy importante para el cristianismo. No es una fábula, no es nomás un pensamiento, sino que Jesucristo resucitó de los muertos. Los historianos no saben qué hacer con Jesús. Porque si a pesar ponemos al lado todas las cosas que dice la Biblia, la historia declara que Jesús estuvo en la tierra y que después de su supuesta resurrección, a como ellos la cuentan, un montón de sus discípulos murieron por causa de Él. Ya les digo algo, hay más evidencias y más escrituras y más cosas escritas en la historia acerca de Jesús que de muchos de los césares de Roma, y tenemos hermanos, no solo alguien que murió y tenemos un cuento, sino que verdaderamente Jesús es un hombre de historia, es un hombre de la Biblia. Él es nuestro Dios, Él murió y resucitó, amén. Y esa es la razón que el cristianismo existe, porque Él pudo resucitar de los muertos. Ahora, la resurrección tiene un testimonio o da testigo de algo. Por eso la Biblia nos recuerda en el versículo 32, noten conmigo por favor Hechos 2:32, la Biblia nos dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos hablan, nosotros vimos, fuimos testigos de la resurrección de Jesús. Entonces, pero ¿cuál es el testimonio de la resurrección? Porque déjales digo una cosa, para los discípulos, si ustedes notan antes de la resurrección, ellos estaban llenos de cobardía, incluso ellos corrieron cuando vinieron los soldados. Pero fue la resurrección que les dio la valentía para un día ellos mismos también morir. Muchas veces me hace pensar que como cristianos no tenemos valentía para vivir por Cristo porque no contemplamos la resurrección. Si contempláramos lo que Cristo hizo por nosotros y contemplamos su resurrección, quizás también nosotros tuviéramos valentía para poder vivir para Él en nuestros días, que todo mundo trata de rechazar al Señor Jesucristo. Ahora quiero que vean por favor, número 1 conmigo, al ver de qué cosas da testimonio la resurrección. Quiero que vean número 1, la Escritura profetiza de su resurrección. Ahora, ahorita leímos el versículo 25 al versículo 28, y habla también de Salmos 16. Quiero que vean por favor conmigo, Salmos 16, ahí versículo 9, dice la Biblia: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás tu santo que vea corrupción. La Biblia desde Salmos, desde el Viejo Testamento, ya profetizaba sobre la muerte del Señor Jesús, que su cuerpo no iba a ver corrupción. La palabra Hades muchas veces es malentendido por infierno. Y hay una secta en Hermosillo que enseña que el Señor Jesucristo fue al infierno y estuvo ahí 3 días y 3 noches en el infierno. Jesús no tuvo que ir al infierno, porque lo que paga el pecado no es su sufrimiento, era su sangre. La redención nuestra no se encuentra cuando humillaron a Jesús, y no se encuentra en que lo golpearon a Jesús. Se encuentra cuando Jesús vertió su sangre en la cruz. Ahí es donde nosotros encontramos nuestra redención. Sin embargo, lo que podemos ver que la Biblia decía que su cuerpo no iba a ser dejado en el Hades, lo cual significa la tumba, el lugar de los muertos, o depende del contexto, puede significar el infierno, pero en este caso está hablando de la tumba. Su cuerpo no iba a ser dejado en la tumba, su cuerpo no iba a haber corrupción, Él iba a resucitar
antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse. Entonces fue manifiesto en los tipos aún en la Biblia. Si vemos acerca de la muerte de Jesús, vemos que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. De la misma forma, el Señor Jesucristo estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Por eso nosotros rechazamos el Viernes Santo y creemos en Miércoles Santo. Amén. Aunque nadie lo crea, nunca lo vamos a promover a hacerlo grandemente, pero Jesús no pudo haber muerto el viernes. Él tuvo que haber muerto miércoles para que estuviera 72 horas en la tumba. Entonces podemos ver que las Escrituras aún del Viejo Testamento nos dicen que Jesús iba a morir y que Él iba a resucitar antes de que su cuerpo viera corrupción. Ahora quiero que veamos segundo, por favor. Luego podemos ver que el Señor mismo profetizó de su muerte y su resurrección. La Biblia dice en Juan 10, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Deja pausar aquí. Hermanos, la Biblia dice que el Señor Jesucristo puso su vida voluntariamente. Es triste porque Él puso toda su vida y muchos no ponen su diezmo. Él puso toda su vida y muchos no ponen su tiempo. Otros no ponen su devoción. Para muchos aquí nomás están cumpliendo un ritual religioso. Nosotros no venimos a la iglesia nomás para ver qué se siente. Estamos aquí porque Jesús resucitó. Y como resucitó el primer día de la semana, la iglesia comenzó a congregarse el primer día de la semana, porque Él resucitó. La Biblia nos dice que Él por voluntad propia puso su vida. Sigamos versículo 18, nadie me la quita, sino que yo, dice, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué increíble que el mismo Dios que tiene control de la vida, tiene control de la muerte y viceversa. Él está diciendo, yo tengo el poder de dar mi propia vida y yo tengo el mismo poder para tomarla de regreso. Ahora, si Él nunca hubiera resucitado de los muertos, se hubiera comprobado mentiroso y el cristianismo nunca hubiera podido existir, porque entonces tuviéramos a un Salvador muerto. ¿Y cómo puede dar un Salvador muerto vida? Bueno, pues resucitó y como Él es Dios de la vida puede dar vida, porque Él venció la muerte en la cruz. Y Él mismo dijo y profetizó de eso. Recuerden que todos malentendieron su mensaje y cuando Él estaba muriendo en la cruz, le estaban recalcando las cosas que Él mismo había dicho. Oh, mira, el que dijo que iba a destruir el templo y lo iba a resucitar, no se puede ni bajar de la cruz. Oh, miren este hombre, el que estaba diciendo tantas cosas y se burlaron de Él. Pero Él mismo había profetizado que iba a morir y que también iba a resucitar. Entonces el Viejo Testamento profetizó de su muerte y su resurrección. Él mismo profetizó de su muerte y su resurrección. Pero también quiero que veamos tercero, por favor. Podemos ver las evidencias que lo demuestran. Pueden ir el día de hoy y encontrar una tumba vacía. Y damos gracias a Dios por esta tumba vacía. Tantas personas han tratado de descreditar la muerte de Cristo, pero la tumba vacía ahí está. Gente ha tratado de falsificar huesos de Jesús y eso de Jesús, pero la tumba sigue vacía. Y es una evidencia de que el Señor resucitó. Vemos en los evangelios que dejó la ropa tal como que si se hubiera esfumado, así hubiera desaparecido, dejó la ropa todavía envendada. Vemos el grupo que lo vio. Pero quizás uno de los evidencias más grandes para mí sobre la resurrección de Jesús es que convirtió a los discípulos que eran cobardes en discípulos valientes. Hermanos, nadie muere por una mentira. Y si los discípulos estuvieran inventándola nomás, y vamos a suponer que como trataron de decir los judíos que ellos se escondieron el cadáver para que gente pensara que hubiera resucitado, cuando iba a ser tiempo de dar sus vidas, él hubiera dicho, no hombre, sabes que son mentiras, ya sé dónde está el cuerpo. Nadie muere por una mentira. Si muchas veces es difícil morir por la verdad,
¿Qué tanto será morir por algo que usted sabe que es una mentira? Pero sin embargo, los mismos discípulos que huyeron de cobardía comenzaron a dar sus vidas por Cristo, porque vieron a Jesús, porque fueron testigos de su resurrección. Incluso la Biblia dice en 1 Corintios 15, versículo 4, nos dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, que es Pedro, Simón, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya están muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Imagínense, aquí está el apóstol Pablo y él está diciendo, mire, yo soy el menos de los discípulos. Si ustedes recuerdan, él es el que tomó el lugar de Judas en la línea de los 12 apóstoles. Y todo el mundo no lo quería aceptar a él como un apóstol, y él luchó mucho por ser aceptado por todos los demás. Pero podemos ver, hermanos, que por último se le apareció a él, y que transforma a Saulo de Tarso, a un Pablo, la resurrección de Cristo. Recuerden que Pablo comenzó a recibir, Saulo, Saulo, ¿por qué das cosas contra el aguijón? Y él, Señor, y está totalmente cautivado por la visión del Señor Jesucristo, y él rinde su vida por él. Entonces vemos que las evidencias demuestran, gente murió por Cristo, muchos lo vieron. Número 4, quiero que veamos el testimonio de los santos. Y cuando hablo de santos, estoy hablando de cristianos, muy bien, en el contexto de los santos. En Hechos 10, versículo 39, noten conmigo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que ¿qué? Resucitó de los muertos. Oh, hermanos, déjales digo, ahora los testigos, los discípulos lo vieron, comieron con él. Y qué increíble, hermanos, es de que otra vez estos mismo grupo de personas, claro que iban a morir por él, sabiendo que Dios sí estaba en control de poder quitar vida y dar vida. Y eso es lo increíble aquí de los discípulos, de que estaban convencidos como Jesús murió y como Jesús resucitó, ahora sí valía la pena morir por él si era necesario, porque tienen la esperanza de la vida eterna. Y esto me lleva, hermanos, al quinto punto. Quiero que vean por favor conmigo. Nuestra salvación proyecta o demuestra su resurrección. Incluso, hermanos, quiero que vean que nuestra justificación es basado en ella. Dice la Biblia en Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿qué dice? Y lo tienen que comprender de esa forma en el término bíblico. Él fue en la cruz y pagó, pero no se hacía efectivo hasta que no resucitaba. Entonces, por medio de su resurrección, nosotros somos justificados. Por fin se complace lo que es la santidad de Dios en poder destruir el pecado, y somos justificados por su resurrección. Y la palabra justificado significa ser declarado inocente. Entonces, cuando uno es un pecador y viene a Cristo, puede venir a Cristo por salvación, porque Jesús resucitó de los muertos. Y entonces, por medio de esa resurrección, nosotros entonces somos justificados. Incluso también nuestra santificación está en base también de la resurrección. Vean Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados, dice la Biblia, juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Ahora deja pausar aquí. ¿Qué tan diferente es usted
de antes y después de conocer a Cristo. Porque aquí lo que vemos es, en lo que afecta la resurrección, es que ahora nosotros podemos vivir en vida nueva, no vida vieja. Y lamentablemente hay cristianos que sí se enamoran del hecho que son hijos de Dios, pero lamentablemente tienen vidas pésimas, nunca cambian, nunca Cristo es evidente en sus vidas. Ellos en una forma mala son lo mismo ayer, hoy y serán para siempre, porque quizás nunca han sido salvos, nunca han sido expuestos a la resurrección de Cristo, sus vidas nunca han cambiado, hermanos. Y la Biblia nos dice que la resurrección, entonces, como Él resucitó, nosotros por medio del bautismo nos identificamos, sí, en la muerte, pero también en la resurrección. ¿Para qué? Para poder vivir una vida nueva. Lamentablemente, si su vida nunca ha cambiado, si usted sigue siendo el mismo después de haber conocido a Cristo, quizás no es salvo. Quizás el Espíritu Santo no está en ti. Porque la resurrección no ha tenido ningún efecto en tu vida. Eras mal hablado antes, sigue siendo mal hablado hoy. Perverso antes, perverso hoy. Borracho antes, sigue siendo borracho. Hay un problema. ¿Dónde está la nueva vida? Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, entonces pues sí, nos mantenemos en la vida vieja, pues porque Él no nos puede dar vida nueva. Pero si sí resucitó, es por medio de esta resurrección que podemos gozar una vida nueva. Vayan conmigo a Romanos 6, déjalos enojo un poquito más. Romanos 6. ¿Sí estamos ahí? Romanos capítulo 6. Y noten, vivimos en los tiempos, ¿verdad? Donde se habla mucho del amor, de la gracia. No, hombre, fuimos salvos por gracia. Y hablan de la gracia. Muy pocos están hablando de la responsabilidad que viene con la gracia de Dios. Y muchos piensan que porque estamos en la época de la gracia, el cristiano puede ser mundano. Amén. Es como nunca crecer. Y la verdad es que la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. En el capítulo 6, del versículo 1 al 14, nos está estableciendo la resurrección, el pago del pecado, etcétera. Pero quiero ver ahora el versículo 15. Cambia Pablo y comienza a tratar con un asunto muy importante con estos creyentes. Versículo 15, ¿estamos ahí? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dijo él? Va a pasar porque hay muchos que, nosotros, ¿verdad? Somos del Nuevo Testamento. Y pues Pablo, exhortando a los romanos, les dice, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a pecar? Nomás porque Cristo murió y ya no estamos bajo esta ley. Y él continúa diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo de ¿qué? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregado, y libertados del ¿qué? Vinisteis a hacer ¿qué? De la justicia. Aquí es donde yo tengo problemas. Porque conozco gente que dice, yo ya sí fui libre del pecado, pero nunca se hicieron siervos de la justicia. O dicen ser libres del pecado, pero en verdad nunca mostraron ser libres. Entonces la pregunta siempre me hago es, o Jesús estuvo mal, o no te salvó, o no te dio poder. Algo no está cuadrando aquí. Nunca en la Biblia vemos que alguien se expuso a Cristo y su vida nunca haber sido cambiada.
Cristo no te salvó para que fueras el mismo. No hay poder en eso. Hay poder en el nombre de Jesús cuando tu vida lo testifica también. No nomás cuando tus labios lo dicen. Hay un tremendo poder. Cuando gente veía a Pablo y recordaban que él era Saulo, y podrían ver esa marca de diferencia. Aquí está el hombre que antes mataba a cristianos y ahora se encuentra predicando por ellos. Algo cambió. Hay algo que se distinguió cuando la mujer samaritana, una mujer que era inmoral, había tenido 5 diferentes esposos, quizás su testimonio no era el mejor del mundo, pero algo cambió cuando conoció a Jesús. Y luego de repente se encontró en la ciudad diciendo, quiero que conozcan a un hombre que me dijo quién soy yo, me dijo todo lo de mi vida. ¿No será este el Cristo? Y por medio de esta mujer muchos fueron salvos. Hubo un cambio. Pero habían hombres que también se toparon con Jesús, como el joven rico, que sí se encontró con Jesús, lo conoció a Jesús, pero él se fue siendo el mismo. Y la Biblia dice que él no fue salvo. ¿Qué es menester? Dice, para que yo heredara la vida eterna. Le dijo, guarda los mandamientos, ya los he guardado. Uno te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Yo dijo, no, ni más. Tengo mucho. Y curiosamente, él sí conoció a Jesús y su vida no fue cambiada, pero tampoco fue salvo. Lo que les estoy exhortando, hermanos, es de que Jesús no quiso desperdiciar su gracia para que nosotros disfrutáramos de ella y nunca haber visto un cambio en nuestras vidas. Continúan aquí donde estamos leyendo el versículo 19 de Romanos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Presentar vuestros para servir a... Así como cuando antes allá te gustaba la pachanga y presentabas tu cuerpo a la mundanidad, a la lascivia, a las cosas del mundo, dice, de esa misma forma tenemos que presentarnos para con Dios. ¿Sabes que eso fue algo que me motivó a mí? Yo sí le echaba ganas a las fiestas, yo sí le echaba ganas con mis amigos. ¿Cuántos recuerdan? Era la 1 de la mañana y ya se iba a pagar todo y uno, qué temprano es, no hombre, síguele, la siguiente. Me puse a pensar, ya que soy salvo, ¿por qué le voy a dar menos a Dios? ¿Por qué no le voy a dar más a Dios? Si en un tiempo yo presenté mi vida al mundo, de la misma forma, dice la Biblia, yo debo de presentar mi vida a Dios. Y cuando es tiempo de servir, ¿tan rápido se acabó el servicio? No, hombre, tan rápido se acabó la calle que hemos tocado, tan rápido. Hay que seguirle. Pero no, somos más buenos para presentarnos ante el pecado que ante Dios. Y les quiero animar, hermanos, algo, que sí, Él murió y resucitó para que nosotros tengamos nueva vida. Y la Biblia en Romanos capítulo 6 nos dice cómo debe de ser esta nueva vida, cómo debemos de nosotros vivir, cómo no debemos de ser esclavos para lo que es el pecado. Versículo 20, un último versículo más aquí. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avengáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y les quiero animar, hermanos, en esta tarde, nomás recuerden que por la resurrección somos justificados, por la resurrección tenemos nueva vida, pero hay que asegurarnos que sí es nueva nuestra glorificación en sí, nuestro futuro, lo que vamos a hacer un día en el cielo, está basado también en la resurrección de Cristo. 2 Corintios 4, versículo 14, quiero que vean conmigo, por favor. 2 Corintios 4, ahí están sus notas, versículo 14. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, ¿qué dice lo siguiente ahí? A nosotros también
nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué tremenda promesa. Ahora yo me pongo a pensar, si en ese día es el rapto, ¿sentirá el peso Jesús? Por ejemplo, yo voy a estar más pesado que unos. ¿Cómo lo va a hacer? Amén. Va a ser más rápido, va a ser más, o sea, es en el mismo segundo, ¿verdad? Pero sea lo que sea, dice la Biblia que cuando nosotros ya entremos a nuestro estado de gloria, nosotros vamos a tener este nuevo cuerpo, esta nueva vida. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Ya no va a haber dolor de huesos, ¿verdad? De espalda. Hermano Rubén va a tener pelo, amén. Yo también, yo voy a estar flaco, muy bien. Oh, vamos a cambiar, amén. Vamos a ser como Cristo es. Entonces, yo me imagino que Cristo está un poquito más flaco que yo, ¿verdad? No mucho, ¿verdad? Pero tenemos esta promesa de ser glorificados y estar con Él. Y poder nosotros gozar como Él gozó. ¿Por qué? Porque Él vive. Triunfaré mañana. Y esa es la promesa que tenemos bíblicamente. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos para nosotros vivir para Él. Una pregunta. ¿Qué tanto te ha afectado la resurrección a ti? ¿Qué tanto? ¿Poquito? ¿Nada? ¿Eres igual después de haber conocido a Cristo? Porque Él resucitó de los muertos y Él resucitó para darnos una vida nueva. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor, bendice los principios que hemos visto en tu palabra.